Bueno, buenos días, especialmente a los tres alumnos Guillermo, Lucas e Ignacio del segundo año de el profesorado en filosofía del seminario mayor. Eh, Vamos a intentar tener una modalidad de clase a distancia y suplir lo presencial, esta emergencia a nivel nacional nos impida de vernos personalmente. Vamos a tratar de solucionarlo por acá. Yo les envié esta mañana por medio del correo de Lucas, al cual agradezco mucho, les envié un PDF y un punto doc. En realidad el punto doc, que se llama carátula, viene a completar ese PDF en una parte que yo había escrito como que iba a ser explicado presencialmente. Esto que tenemos acá es el PDF, ¿sí? Acá dice la carátula se explicará presencialmente. Bueno, esta planificación anual va a tener varios pasos. Va a tener una carátula, va a tener una fundamentación de la cátedra. Esto creo que lo expliqué ya el primer encuentro que tuvimos. Después vamos a tener expectativas de logro y los contenidos. Los contenidos va a ser la parte medular de la planificación. Generalmente las planificaciones se completan con algunas otras cosas, como ser el ítem de evaluación, de recursos y de bibliografía. Yo lo que voy a ir haciendo a través de estos videos y el material que les envíe es explicar cada uno de estos pasos, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos hablando de una planificación anual de la materia filosofía. Esto es una especie de pizarrón que diseñé para poder hacerlo un poco más explícito. Bien, entonces la materia se llama filosofía. La filosofía es una materia que se da en sexto año del ciclo medio, de escuela secundaria. La carga horaria es de 2 horas reloj, o 120 minutos. Eso es lo que por diseño curricular tiene esta materia en sexto de secundaria. Bueno, vamos un poquitito a los pasos de esto. Decía yo que había enviado el PDF y había puesto también, se me fue, ténganme un segundo de paciencia. Había mandado yo un punto doc. Aquí está, carátula planificación anual. Bien, esta planificación anual, mientras se va abriendo esto lo explicamos. Esta planificación anual se presenta en hoja A4, en fuente Times New Roman de 12 caracteres con un interlineado de 1.5. Eso es más o menos el tamaño habitual en que las planificaciones se suelen pedir. Hay veces que las instituciones ponen ellos algún formato estándar, porque ustedes tienen que tener en cuenta que la planificación anual de su materia va a un libro, a un documento que se llama Proyecto Curricular Institucional. El proyecto curricular institucional sería un anillado que se hace en secretaría, donde están todos los programas de todas las materias. Eso es para consulta de algún inspector, consulta de algún padre que va a anotar a sus hijos puede pedir el proyecto curricular, es decir, a ver qué dan en las materias. No suele ocurrir mucho, pero eso tiene que estar a disposición de toda la comunidad educativa, incluso de alguna inspección que viniera de Dirección General de Escuelas. Bueno, por eso que el formato estándar de impresión tiene que ser en hoja A4. Me olvidé de una cosa acá. Importante,
simple faz. Simple faz. Ustedes, como trabajo final, cuando terminemos de ver todos los borradores que Dios mediante me envíen por correo electrónico, cuando yo ya les dé el ok, es decir, ya esté la planificación corregida y esté óptima, ahí recién van a tener que imprimirla en papel. Vamos a ver, de acuerdo a esta situación de emergencia nacional, qué adaptación le hacemos, porque bueno, tenemos que tratar de evitar todo tipo de circulación por la vía pública, así que nos vamos a adaptar a ello. En principio estoy hablando en términos de situaciones normales. Por supuesto que yo en los colegios que trabajo y en las instituciones educativas estamos mandando todo por medio electrónico, ¿sí? Después se regularizará en formato papel. Bueno, esta planificación anual que ustedes tienen que hacer de filosofía, recuerden que la idea era tomar, en base a textos que hayan trabajado el año pasado, sobre todo en la perspectiva filosófica pedagógica que dicta el padre Bacigalupe, ahí han tenido más o menos un panorama general de las ramas principales de la filosofía. La idea sería que ustedes planificaran una planificación anual en base a lo que han visto, para que el alumno pueda tener en un año un pantallazo general de la filosofía. Bueno, vamos un poquitito a lo de la carátula. En el punto doc, acá está, el punto doc que yo envié al correo de Lucas, puse esto, ¿sí? La carátula es esto que empieza acá. Esta es la carátula. Esto va en una hoja aparte. Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación, Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. Esto en el caso que ustedes fueran a hacer una planificación para un colegio privado católico. Es generalmente el campo de acción más amplio que tiene un docente salido de una institución católica como puede ser el instituto o el seminario. Por supuesto que el título es habilitante, el título de profesor en filosofía es habilitante para toda la educación argentina, así que esto sería en el caso que ustedes lo hicieran en un instituto privado o en un colegio privado, ¿sí? Si es un colegio público le cambian el nombre que les den ahí en la institución. Bueno, se ponen estas tres cosas y acá se pone el colegio, en el colegio que vayan a trabajar. Como ustedes en segundo año están haciendo un simulacro de clase y de planificación, pueden elegir el colegio que ustedes quieran. Incluso si quieren inventar el nombre de un colegio, lo inventan, no hay ningún problema. Bueno, dentro de ese colegio ustedes van a estar en educación secundaria, ciclo superior. Sexto año es ciclo superior. ¿Por qué? La secundaria nuestra, en la República Argentina, de acuerdo a la ley de educación, está dividida en ciclo, se me fue el nombre, en ciclo básico, que son primero, segundo y tercer año, y ciclo superior. Superior. El ciclo superior es cuarto, quinto y sexto año. Nuestra materia está acá, está en sexto año, ¿sí? Por lo tanto, qué feo se ve esto, ¿eh? Bueno, por arreglarlo lo arruiné. Muy bien, iba a poner un color que se vea un poco mejor ahí. Muy bien. Este sexto año está en ciclo superior. Bueno, al final, ustedes entienden, yo quise poner sexto año, no quinto año. Quinto año lo dejamos con blanco. Ahí está. Bueno, este sexto año es un ciclo superior, por eso que esta planificación acá va a decir educación secundaria, ciclo superior, ¿sí? Espacio curricular, acá está la materia. Hoy actualmente se le llama espacio curricular, ¿sí? Materia, asignatura, como quieran. Este formato lo estamos dando nosotros como estándar. Hay veces que las instituciones tienen una carátula propia, diseñada por alguna secretaria que tuvo ganas de hacer algo original, y bueno, uno se adapta a eso. Pero generalmente, si a ustedes no les dan un modelo, planificando de esta manera no se le va a corregir nada.
A lo sumo se les sugerirá algún cambio, pero en general van a cumplir con la normativa básica de la reglamentación para el diseño de una planificación anual. Bien, filosofía. El curso es sexto año. Esto puede llegar a variar porque este profesorado en filosofía también es habilitante para otras materias. Puede ser cosmovisión cristiana, puede ser doctrina cristiana, puede ser política y ciudadanía, puede ser algún espacio extracurricular que las instituciones privadas a veces abrigan, ¿no? Una carga horaria de 40 minutos, 50 minutos de alguna materia extra que nuestro título de profesor en filosofía habilita para eso. Entonces ahí, de acuerdo a eso, le cambian el año. Si no, acá le ponen sexto año. Sexto año. Bueno, lo borro así que después le queda el modelo. Bien, ciclo lectivo, bueno, en este caso sería 2020. Problemático 2020. Bueno, cantidad de horas semanales, yo puse 120 minutos, que es la carga horaria que tiene por ley y por diseño curricular de la provincia, filosofía, en sexto año. 120 minutos o se puede poner también 2 horas reloj, depende. Hay colegios que lo van a tener en 120 minutos de golpe, en donde el alumno entra y durante 2 horas no sale del aula. Y se suelen poner estos bloques de 2 horas seguidas al principio de la mañana, de 7:30 a 9:30, una cosa por el estilo, ¿no? Ya al final de la jornada se trata de mechar un poco con algún recreo, algún cambio de hora para que el alumno no se le haga tan pesado y al profesor tampoco. Bueno, profesor, apellido del alumno, ustedes son los alumnos, acá se ponen el apellido y nombre suyo. Ustedes son alumnos de esta materia que se llama Práctica Docente 2. Bueno, muy bien. Volviendo al PDF que le envía a Lucas, aquí tendríamos esto que acabo de explicar, ¿no? La carátula. ¿Sí? Esta carátula es lo que acabo de explicar recién. Esa es la primera hoja de la planificación anual. Muy bien. Bueno, fundamentos de la cátedra o fundamentación de la cátedra, creo que lo expliqué y lo vuelvo a decir. Ahí pusimos, ¿no? La misma a demostrar que pretende el espacio en referencia al proyecto curricular institucional, es decir, qué papel cumple la materia filosofía en todo el diseño que el alumno está estudiando. Recuerden ustedes que en educación secundaria el alumno hace 6 años que viene estudiando en ese colegio, en la modalidad que haya elegido, sea en la modalidad sociales o en la modalidad naturales. Estas son las dos modalidades básicas en que esta educación general divide el ciclo superior del ciclo básico. No sé qué dice, que toqué ahí. Bien. Acá en el ciclo superior, a partir del 4.º año, el alumno elige si hace la modalidad sociales, naturales o alguna otra que todavía exista. En general, los colegios tienen esas dos modalidades. La materia filosofía está en la modalidad de sociales y en la modalidad de naturales. Siempre va a tener la misma carga horaria. Bueno, ustedes van a poner ahí en más o menos una carilla. Estoy hablando de la fundamentación, ¿no? Una carilla, más o menos, lo que entre nosotros diríamos un speech, ¿sí? Es decir, es un pantallazo general, una especie de carta de presentación de qué importancia tiene el estudio de la filosofía en la educación secundaria superior. Si es otra materia habilitante de este título, como puede ser política y ciudadanía, como puede ser cosmovisión o doctrina cristiana, bueno, adaptarán eso y dirán qué importancia tiene el estudio de eso en base a los contenidos generales de la materia en ese momento de la educación del alumno. Acá, por ejemplo, yo puse un caso de una cátedra de formación humana en un profesor en psicología que yo dictaba hace unos años. Esto es en un instituto privado pero terciario. Y yo ponía, ¿no? El propósito de la cátedra es dar un panorama desde la antropología filosófica a la cultura y a la educación, partiendo correspondientemente desde una aguda y precisa noción de persona humana, etcétera, etcétera, etcétera. Acá uno no puntualiza las temáticas específicas, sino que da un pantallazo general de qué temáticas se van a abordar desde la materia. Bueno, muy bien.
Expectativas de logro. Con esto voy a tratar de ir redondeando este primer video. Bueno, las expectativas de logro, tenemos ahí en el PDF que les mandé, dice algo por el estilo. Las expectativas de logro expresan las metas mínimas a alcanzar al concluir cada etapa de aprendizaje. Palabra clave, metas. Las expectativas de logro son, pusimos ahí, del alumno. Son competencias que deben lograr los alumnos. ¿Por qué subrayé y puse en negrita y remarqué acá la palabra metas? La mayoría de los practicantes cometen el error de confundir la expectativa de logro con los objetivos que el docente se puede plantear. ¿Por qué subrayamos ahí que son de los alumnos? Porque son cosas que los alumnos tienen que lograr. Expectativas de logro. El que logra es el alumno, no es el profesor. Por ejemplo, si yo pusiera como expectativa de logro desarrollar las principales temáticas de la filosofía presocrática, eso no es un logro del alumno. Eso es una expectativa que tiene el profesor, un objetivo que el profesor se plantea. Por ejemplo, en el primer trimestre, hasta fin del mes de mayo, dar los principales temas y problemas de la filosofía anterior a Sócrates. Pero eso no es una expectativa de logro del alumno. Eso es un objetivo que tiene el profesor. Dentro de esa temática, por ejemplo, de la filosofía presocrática, una expectativa de logro del alumno sería alcanzar o conocer los principales dilemas del conocimiento de la filosofía hasta Sócrates. Conocer el problema del ser y de la apariencia, el problema del arjé, si el logos es mutable o inmutable, conocer los principios de la filosofía, eso sí es una expectativa de logro del alumno. Las expectativas de logro se tienen que entender como, acá lo señalé, como específicas. Yo lo que voy a hacer es mostrar como profesor en la primera clase, mostrar dejar escrito en la carpeta del alumno cuáles son las expectativas de logro para ese año. Las inspectoras generalmente, cuando suelen pedir carpetas, una de las primeras cosas que ven es si el profesor en la primera clase dictó las expectativas de logro y las hizo firmar por el padre en la primera hoja de la carpeta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en la primera clase? Además de presentarnos, de explicar la materia, cómo se aprueba, qué día se dicta y cómo nos llamamos, es dictar en la primera hoja las expectativas de logro. Las expectativas de logro son entre 10 y 12 puntos específicos de cosas que yo quiero que el alumno sepa para fin de año. Por ejemplo, yo acá tengo en el PDF, los ejemplos que puse no son de filosofía, son de formación religiosa, pero ustedes, como se están formando en las dos carreras, lo van a entender. Yo ahí puse 4 expectativas de logro. Por ejemplo, dar cuenta del plan de salvación. Imaginemos que estamos dictando formación religiosa, ¿no? Dar cuenta del plan de salvación, es decir, el que tiene que saber qué es el plan de salvación, cómo se forma, cuáles son sus etapas, cuál es el centro del plan de salvación, es el alumno. Conocer los fundamentos teológicos de la encarnación. Bueno, supónganse que este profesor de formación religiosa escolar dio el misterio del verbo encarnado. Entonces, el alumno tiene que conocer los fundamentos teológicos de la encarnación. La noción de persona divina, la noción de la unión de naturalezas, las operaciones del verbo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra expectativa de logro: poder explicar el dogma trinitario. ¿Quién lo tiene que poder explicar? El alumno, no el profesor. Vuelvo a repetir, esto yo machaco mucho porque después, cuando vienen los primeros borradores, generalmente meten la pata acá. Hacen que las expectativas de logro no sean del alumno, sino del profesor. Deben lograr los alumnos. Específicas. Vuelvo a lo de específicas. Tienen que ser temas puntuales que yo quiero que el alumno sepa. Muchas veces
en las expectativas de logro no cumplen con la noción esta de especificidad. ¿Mm? Y son demasiado generales muchas veces. ¿Mm? Van a ver que varios errores van a venir por ese lado. Ojalá que no, pero en general ocurren, ¿no? Más allá de esta explicación, después se ponen a imaginar expectativas de logro y a veces, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de cosas que no son específicas y que podrían ser tomadas como expectativas de logro demasiado generales para una planificación en filosofía. Por ejemplo, que el alumno valore el pensamiento filosófico occidental, la importancia de la disciplina filosófica en Occidente. Bueno, eso es muy general. ¿Cómo hago yo para evaluar que Josecito no valoró la filosofía occidental? ¿Qué nota le pongo? Mira, te llevaste la materia por no valorar la filosofía. No, porque ya la valoración es algo, ojo, es un objetivo, después lo vamos a ver, es un contenido actitudinal la valoración. Pero yo no puedo evaluar una valoración y decir si el alumno aprueba o no aprueba un año porque valora o no valora la filosofía. Yo sí puedo decir que en la expectativa de logro propuse que el alumno conociera las principales problemáticas de la filosofía anterior a Sócrates, o qué es el clasicismo griego, o qué es el problema del ser y de la esencia, o cuáles son los principios de la filosofía platónica, o qué plantea la ética aristotélica. Ahí sí son específicas. Conocer los fundamentos de la ética en Aristóteles, conocer las principales hipótesis acerca del arjé como principio constitutivo del todo, ¿sí? Dar cuenta del giro antropológico que tiene la filosofía en Sócrates. Bueno, eso ya es bien específico. Yo puedo evaluar a ver si un alumno sabe o no sabe estas cosas. ¿Me explico? Bueno, generalmente las expectativas del logro se redactan no antes de los contenidos, acá vienen los contenidos, sino después de que uno hizo todo el diseño de contenidos, que ahora vamos a ver cómo se hacen. Igual este video ya lo voy cortando si no se hace tan largo. Yo recomendaría, para que ustedes empiecen a trabajar, que empiecen a pensar qué tipo de ramas de la filosofía, qué contenidos quieren desarrollar durante este año, quieren planificar para este año, sea de filosofía de la naturaleza, sea de una antropología, una filosofía del hombre, o sea de una ética, sea de una metafísica, sea de una nociología. Y después de que esos temas empiezan a surgir, de ahí sacan las expectativas de logro. Entonces, por ejemplo, si yo hice una breve introducción a la historia de la filosofía, yo en una unidad quiero dar un pantallazo general de la historia de la filosofía, bueno, seguramente vaya a dar algo de filosofía antigua, algo de filosofía medieval, otro tanto de una filosofía moderna y algo de una filosofía contemporánea. Eso en una unidad como para mostrar el pantallazo general de la filosofía. Ahora, yo de ahí qué expectativa de logro puedo llegar a rescatar, es decir, de todo ese bloque, que yo lo puedo llegar a dar en un mes de clase, decir, bueno, mira, hay 3 temas que yo quiero que sepan. Por ejemplo, los principios filosóficos del clasicismo griego, que conozcan esencialmente la filosofía de Platón y de Aristóteles. Y también de Edad Media, que tengan más o menos una idea de cómo se integra el saber en la Edad Media, cómo se concilia el dato bíblico con el dato filosófico, que ya está en los primeros padres eso. Y después en la filosofía moderna, bueno, que tengan una noción de cómo irrumpe la cuestión nociológica o científica en Descartes, en el empirismo, en el racionalismo. Básicamente eso puedo poner como expectativa de logro, pero cosas bien específicas que yo después las pueda formular como preguntas de examen y pueda calificarlas. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, hoy vimos
carátula, fundamentación y expectativas de logro. Muy bien. En el video que viene vamos a hablar un poco de cómo armar estructural y organizadamente los contenidos. Los contenidos para ser el corazón de la planificación. Todo lo demás que nombré hoy, fundamentación, expectativas de logro, bibliografía, recursos, evaluación, giran alrededor de los contenidos. Así que no se alarmen si todavía notan como cierto vacío, como cierto hueco, que no hay que planificar, porque Dios mediante en el video que viene, lo mandaré esta semana o al principio de la otra, ahí vamos a hablar bien de los contenidos, vamos a ver ejemplos de planificaciones, y eso nos va a dar sentido a todo esto que estamos diciendo. Así que bueno, si necesitan consultarme algo, lo hacen por vía del correo electrónico y con gusto trataré de responder a las dudas que tengan. Bueno, muchísimas gracias y a cuidarse. Adiós.